Tenemos crisis energética para varios años. Ya varios habrán notado que en mi canal un tema repetido varias veces es el de la crisis energética. Y no es por falta de razones, es un tema que me preocupa mucho y veo que la energía es el sector que va a marcar la economía en los años venideros. Le veo quizás hasta 10 años para resolver este gravísimo problema. En un short reciente en mi canal he mencionado que el precio del petróleo tiene que subir, pero no dije cuánto. El caso es que veo subidas muy sustanciales y a medio plazo no se me ocurre cómo el petróleo no pueda llegar a los $150 o incluso 200 o más por barril. Las razones son simples: falta de producción de petróleo y que estamos al borde del máximo de capacidad de producción actual, el máximo de bombeo de petróleo. Las razones por las que recientemente el precio del petróleo se había relajado un poco, desde los $130 hasta los 80 y pico, se basan en que Estados Unidos ha estado liberando muchos millones de barriles de sus reservas estratégicas para conseguir moderar la inflación desbocada que está sufriendo la población. Pero como todo el mundo podrá entender, no se puede liberar petróleo de las reservas estratégicas de petróleo continuamente sin que esas reservas dejen de ser precisamente estratégicas. Es decir, no son infinitas y no se puede permitir que se consuman hasta el fin. Es más, llegado un momento habrá que reponer esas reservas estratégicas, lo cual quiere decir que los Estados Unidos tendrán que volver al mercado a comprar más petróleo del que se necesita para su consumo ordinario, para poder rellenar esas reservas. Como hemos dicho, Estados Unidos ha aducido como razón para liberar petróleo de sus reservas estratégicas la motivación de reducir el precio del petróleo. ¿Pero por qué ahora? El próximo mes de noviembre hay unas muy importantes elecciones en Estados Unidos, las elecciones al Congreso, y Biden quiere que la gente no ande muy enfadada por los precios de todo, y en particular del carburante, justo antes de ir a votar. Así que, como no quiere que su partido, el Partido Demócrata, pierda esas elecciones, está haciendo todo lo que puede en estas semanas y meses previos para tener un poco bajo control el precio del petróleo, del cual depende el precio de tantas otras cosas en el día a día de la gente. Y cierto, sí, es verdad, el petróleo ha bajado en el último par de meses, pero tampoco mucho. Ahora estamos alrededor de $87 por barril en el precio del petróleo WTI y $92 por el barril de petróleo Brent. Muy alto si lo comparamos con los precios que había entre 2015 y 2020, que fluctuaban en una franja entre los $40 y $60. Y no digo ya nada si lo comparo con los menos $40 que se llegaron a cotizar en lo peor de la pandemia, en 2020, cuando te pagaban por tener petróleo, por quedarte con el petróleo. La cuestión de todo esto es que echar mano de las reservas estratégicas es una medida de corto alcance, nada estratégico, sino táctico si acaso. Porque esas reservas, si siguen usándolas a este ritmo, se acaban. Y ya vemos que no han conseguido que el precio baje a los niveles de años previos. No, nada de eso, el precio ha tocado fondo alrededor de los $80 por barril y ahora podría rebotar más alto en cuanto dejen de liberar petróleo tras las elecciones del Congreso de los Estados Unidos, o quizás con el reciente anuncio de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, que han acordado reducir la producción de petróleo en unos 2 millones de barriles al día, lo cual equivale a un 2% de la demanda mundial, más o menos. ¿Y cuántos barriles estaba liberando la Reserva Estratégica de Petróleo de Estados Unidos? Pues entre 1 y 1,3 millones de barriles al día. Así que ya vemos que los esfuerzos de los Estados Unidos por aumentar la oferta de petróleo ahora se ven contrarrestados con el anuncio de la OPEP. De ahí que no debiera extrañarnos que Biden esté muy enfadado con la OPEP. La conclusión, en mi opinión, es que a partir de ahora, o como muy tarde tras las elecciones al Congreso de Estados Unidos, el precio del petróleo va a subir y va a volver a corto plazo al precio al que estaba hace apenas unos meses, o sea, a unos 120 o $130 por barril. Y un poco más a largo plazo, el precio se va a disparar a los 150 o quizás $200, quién sabe. Lo que tengo claro es que hace falta oferta de petróleo. La demanda mundial de petróleo sigue muy sólida y estable en su línea paulatina ascendente.
Y luego tenemos la guerra en Ucrania y las sanciones a Rusia, que sin duda también tiene muchas derivadas en el tema de la energía, ya que Rusia es uno de los mayores productores mundiales de gas y petróleo. Eso desde luego no ayuda a equilibrar el mercado del petróleo, sino que acentúa las presiones al alza del precio. Recientemente, en un discurso del alto representante para la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, ha reconocido los errores que ha cometido la Unión Europea al confiar ciegamente en Rusia para el suministro de gas, creando una dependencia energética que ha envalentonado a Putin. Sí, ahora reconocemos que la Unión Europea ha sido muy confiada. En palabras de Borrell, Europa ha confiado su seguridad a Estados Unidos y ha fiado su bienestar tanto a Rusia para energía como a China en la manufactura de productos baratos. Y ahora, asegura Borrell, ese tiempo ha acabado. Y luego está el tema de la creencia casi religiosa en la transición energética ecológica basada en las llamadas energías renovables. Los políticos se han creído que realmente es posible hacer un triple salto mortal hacia las renovables como base de nuestro suministro de energía. Quizás no han prestado suficiente atención al significado de la palabra transición, que implica que las cosas hay que hacerlas poco a poco, que no se puede sustituir los combustibles fósiles tan fácilmente como aún creen, porque en ese tema los políticos aún no se han caído del caballo como San Pablo para darse cuenta de su error. El ecologismo energético se ha convertido en una ideología, en un lema, pero no hay mucho más detrás de eso, y por eso, y no por otra cosa, estamos sufriendo la crisis energética que tenemos y que no va a mejorar en muchos años. Y es que cuando la física y la política chocan, la física siempre gana. Y la física en esta historia no es otra cosa que nos faltan moléculas de energía para cubrir la demanda. Ergo, hay escasez de energía y los precios se disparan y la gente lo pasa mal en su día a día por los precios desbocados. Y entonces la gente se enfada, sale a las calles o va a votar para sacar del gobierno a los dirigentes que haya en ese gobierno, para ver si otros les resuelven sus problemas. Y no hay más. El descontento de la gente va a causar grandes cambios en las políticas energéticas de los gobiernos, que tendrán que volverse más realistas y prácticas. Y bueno, para hacer esa transición energética ecológica que tanto cacarean, para poder tener todos coches eléctricos, necesitamos una cantidad descomunal de metales, para lo cual debería producirse un boom de la minería. Pero cualquiera que sepa de los ciclos de capital y de producción de la minería, sabe que no podemos tener un boom de la minería en apenas unos años, ni aunque queramos. La transición energética ecológica es imposible de realizarla en los plazos que quieren. Nos quedaríamos en el medievo en términos de desarrollo humano. No están los metales que hacen falta para esos coches eléctricos, para el equipamiento como la red de cargadores eléctricos, etc. O sea, no es que no existan esos metales, sí que están bajo tierra, pero hay que sacarlos y no hay suficientes minas a día de hoy. ¿Algún político se ha dado cuenta de cuántos metales hacen falta para todo eso? Recientemente un político reconoció que no sabía nada de eso, que no sabía que no teníamos los metales en reservas para hacer la transición ecológica, energética. Y no tenemos esos metales disponibles. Hay que explorar y encontrar y construir más minas para todo ello. Falta cobre, plata, níquel y otros metales. Porque, por ejemplo, ¿no sabías que el coche eléctrico requiere 3 veces más cobre que un coche convencional? O las placas solares. ¿No sabías que requiere una cantidad muy grande de plata? En fin, una gran cantidad de metales. Y no hay que olvidar que la minería es una industria muy intensiva en energía. Necesitan usar mucha energía para minar todos esos metales. Y todo esto nos pasa precisamente en medio de una crisis energética de 3 pares de narices que no se puede resolver en un par de años, porque nosotros mismos nos hemos puesto el palo en la rueda de la bicicleta. Y ahora que nos caemos de la bicicleta y tenemos esa enorme crisis energética, resulta que nos preguntamos que qué ha pasado, por qué nos hemos caído. Pues era evidente que nos íbamos a caer, pero nuestros dirigentes no se habían dado cuenta porque están más pendientes de escuchar a una niña que hacía novillos en el colegio, Greta Thunberg, en lugar de escuchar a los líderes de la industria energética y otros expertos, que saben de qué va el tema y qué nos estamos jugando. Veamos la última vez que tuvimos una crisis energética fuerte. Fue en la década de los 70. ¿Y qué pasó con los valores? La moneda se devaluó, la inflación se disparó
el coste de la vida se hizo más inasequible para la gente, el petróleo fue una inversión estupenda durante ese tiempo y los metales preciosos, oro y plata, rindieron estupendamente también como inversión. Vamos de cabeza a reeditar los años 70. Hay que mirar a los precedentes para tener al menos una ligera idea de lo que nos puede pasar. Solo que esta vez va a ser peor porque tenemos al mundo entero que se está despertando y se está desarrollando y están sedientos de petróleo, gas, carbón, uranio y otras fuentes de energía que necesitan para mantener e incrementar su nivel de vida. Antes era solo Occidente, pero ahora miles de millones de personas de África y el sudeste asiático se están incorporando a la vida moderna con todo el consumo de energía que eso conlleva. Y a la crisis energética mundial se nos une la crisis de divisas en muchos países del mundo, incluida Europa. El euro pierde terreno récord frente al dólar. El petróleo se negocia y se vende en el mundo por dólares, no por euros, ni libras esterlinas, ni yenes japoneses. Lo que quiero decir con esto es que en Europa no producimos apenas energía, salvo Reino Unido con sus pozos petrolíferos del Mar del Norte. Y además tenemos que comprar dólares para poder comprar petróleo. Estados Unidos imprime la moneda que se usa para comprar petróleo. Ellos van, imprimen dólares y se lo dan a los saudíes a cambio de petróleo, y los saudíes toman esos dólares y los reinvierten en los bonos del Tesoro americano, de modo que Estados Unidos se puede endeudar, puede aumentar su deuda pública sin causar graves problemas porque sus bonos tienen cierta demanda. Además, Estados Unidos es uno de los mayores productores mundiales de crudo. Eso explica que en los últimos meses el dólar americano se haya revalorizado muchísimo respecto al resto de divisas principales como el euro, la libra o el yen, que han quedado verdaderamente demacrados respecto al dólar. Una gran parte de los países de las llamadas economías emergentes tienen su deuda pública denominada en dólares, por lo que conforme el dólar se va haciendo más fuerte, más caro, respecto al resto de divisas, entonces esos países ven como su deuda se vuelve más cara de pagar, ya que tienen que devolver su deuda en dólares, mientras que esos países no pueden imprimir dólares. Solo Estados Unidos puede imprimir dólares. Y por tanto, cada vez les sale más caro a esos países comprar los dólares que necesitan para pagar su deuda. Todo esto pone el caldo de cultivo adecuado para una buena crisis de deuda con consecuencias devastadoras para la economía. Pero en cualquier caso, el dólar también va perdiendo valor porque la inflación se come su poder adquisitivo. El dólar es la camisa sucia que está menos sucia de entre todas las camisas sucias de la lavandería. Lo que quiero decir es que por mucho que el dólar se haya revalorizado respecto a otras monedas fiat, eso no esconde la realidad de que todas las monedas fiat se están devaluando respecto a la cesta de la compra, los productos y servicios reales que la gente necesita para vivir. Todas las monedas están perdiendo valor, solo que algunas lo están haciendo más rápidamente que otras. Es una carrera hacia abajo, al abismo. Vamos a una inflación y a una recesión, o sea, hacia una estanflación. Y con las presiones inflacionistas que tenemos por parte del sector energético en crisis, esa crisis va a ser difícil de resolver y va a tardar muchos años. No se puede tener una economía pujante y floreciente si no tenemos energía abundante y barata. El sector energético va a absorber gran parte del valor de la economía como si fuera un agujero negro.